Cavidad bucal, como su nombre es una cavidad que definitivamente va a cumplir muchas funciones, ¿ya? Va a cumplir muchas funciones. Dentro de las funciones más importantes que va a cumplir esas estructuras, ¿no? Porque la cavidad bucal está formada por estructuras, ¿no? Entonces va a cumplir muchas funciones. Dentro de esas funciones importantes que cumple la cavidad bucal, una de las principales, pues, va a ser la masticación o trituración de alimentos, ¿ya? Masticación o trituración de alimentos. Luego de que ya masticado los alimentos, los han triturado, forma el bolo alimenticio y luego viene la deglución, ¿no es cierto? Ya la deglución. Luego también tiene otras funciones, como por ejemplo la degustación, ¿no es cierto? Ya ustedes saben que a través de los botones gustativos, ¿no? Que se encuentran, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en la cara dorsal de la lengua o en el paladar. Entonces viene la degustación, ¿por qué? Porque son sensaciones primarias que nosotros vamos a experimentar, dígase pues, dígase el dulce, el salado, el amargo o el acre o lo que es lo mismo ácido. Ácido es lo mismo que acre, ¿ya? Entonces nosotros vamos a experimentar eso. Ya. Luego también la cavidad bucal, ¿para qué nos va a servir? Para la fonación, ¿cierto? Para la fonación nos va a servir para la fonación, y ellos definitivamente no podemos hablar, y ellos para la fonación van a participar de las estructuras de la boca, ¿no es cierto? Una de ellas, por ejemplo, la lengua, ¿no? La lengua es importante para la fonación y toda la cavidad hace una resonancia para la fonación. Después hay otras funciones que cumple la boca también. No es una función específica de la boca, pero en determinados momentos sirve para la respiración, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, estamos acatarrados, tenemos un resfrío, a veces tenemos las fosas nasales obstruidas, entonces por la boca podemos respirar, ¿cierto? Ya, es otra función. También la boca a veces externamente cumple funciones estéticas y de mímica, ¿no? Entonces hay un montón de funciones que cumple la boca. Ahora, la cavidad bucal definitivamente, como ven, es una cavidad un tanto irregular, no tiene una forma regular, tiene una forma irregular, pero que está constituida definitivamente por 6 paredes, ¿cierto? La pared anterior, que la va a formar los labios, estamos los labios cerrados, ¿no es cierto? La parte posterior va a estar formada por la válvula del paladar, es la pared posterior. Hacia los laterales está por los carrillos, las mejillas, ¿no? Las paredes laterales. El techo por el paladar duro y el paladar blando. Y el piso está por el piso de la lengua, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces son las 6. Ahora, internamente nosotros sabemos que vamos a tener en la cavidad bucal que tenemos rebordes maxilares, ¿no es cierto? Maxilar superior, maxilar inferior, lo llamado mandíbula. Esos rebordes alveolares que van a presentar dientes, ¿no es cierto? Ya, entonces nosotros en algún momento esos dientes van a estar en oclusión, ¿cierto? Van a estar en oclusión. ¿Cuándo se llama oclusión? Cuando los dientes, el maxilar superior e inferior están en contacto, están en oclusión. Entonces, nosotros hablamos de una cavidad virtual. ¿Y cuándo es una cavidad virtual y cuándo es una cavidad real? ¿Tienen idea ustedes cuándo sería una cavidad virtual y cuándo real? ¿Tienen idea? Virtual, cuando no hay algo que lo Una cavidad virtual es cuando los dientes están en oclusión, ¿no es cierto? Aparte que los tejidos subyacentes están en contacto definitivamente con estos dientes, con los maxilares, y además la lengua está pegada al paladar, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos hablando de una cavidad virtual. ¿Y cuál sería la cavidad real? ¿De cuando está abierto? ¿Ah? Cuando no está en oclusión. Cuando no está en oclusión, cuando la boca está abierta, ¿no es cierto? Es una cavidad real, es una cavidad porque usted puede ingresar, puede salir. Por lo otro es una cavidad virtual. Ahora bien, también deben saber ustedes que cuando estamos en una cavidad virtual, hay
dos lugares de comunicación, ¿no? Dos lugares de comunicación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver que los dientes van a delimitar dos espacios. Un espacio que es el surco vestibular, el vestíbulo, ¿no es cierto? Que está de los dientes hacia afuera, el vestíbulo. Todo lo que está de los dientes hacia afuera es el vestíbulo, ¿no es cierto? Y lo que está de los dientes hacia adentro, ¿no? Es la cavidad interna, que en el caso del maxilar superior se le llama palatina, y en el caso del maxilar inferior se le llama lingual, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde están esos espacios de comunicación que existen en una cavidad virtual? ¿Dónde están? A ver, piensen. ¿Dónde están? ¿Dónde se puede comunicar ese espacio vestibular con el espacio lingual o palatino? ¿Dónde se comunica? Fácil, chico, fácil. Ay, fácil. Se comunica por el espacio retromolar, por ahí. O sea, después, si es un adulto que ya tiene tercera molar, por detrás de la tercera molar hay un espacio de comunicación. ¿Y el otro por dónde sería? Detrás, dijo, de la tercera molar. Claro, detrás de la tercera molar. Si tiene tercera molar, por llama espacio retromolar. Pongan espacio retromolar. Si no tiene tercera molar, tendrá segunda, pero hay un espacio retromolar. ¿Ya? Espacio retromolar es lo correcto, ¿no es cierto? Pero lo normal es que, bueno, haya tercera molar, ¿no es cierto? Espacio retromolar. ¿Y el otro lugar de comunicación dónde sería? Piensen, muchachos, piensen. ¿Ah? Así va a venir el examen. No, mentira. Mentira. Tienen que... ¿Ah? Ya, el otro serían los espacios interdentarios. Interdentarios, siempre hay espacio. Interdentario. ¿Por qué? ¿Ustedes han usado hilo dental? Sí. Ya. ¿No es? La cosa es fácil, ¿ya? Entonces, ahí tenemos nosotros la cavidad real y la cavidad virtual, ¿no es cierto? Ya. Entonces, yo creo que hay una serie, mira, en la cavidad bucal se van a realizar procesos muy complejos, procesos enzimáticos, ya ustedes saben esos procesos enzimáticos, ¿no es cierto? Cuando se forma el bolo alimenticio, ¿no? Entonces se forman procesos bastante complejos en la cavidad bucal. Por eso que hay muchos autores que consideran la cavidad bucal como un órgano, lo consideran un autores, ¿no? ¿Por qué? Porque cumple muchas funciones y funciones bastante complejas. Listo. Entonces ya tenemos, creo que hay un montón para hablar de cavidad oral todo el día de repente. Pero bueno, vamos ahora a qué cosa es el sistema. Primero, vamos a hablar del sistema estomatognático, ¿no es cierto? Ustedes seguro han escuchado sistema estomatognático, facultad de estomatología, ¿no es cierto? Primeramente, ¿de dónde viene esa palabra estomatognático? Viene de una sección griega, estoma. ¿Qué cosa es estoma para los griegos? Es boca. Entonces, de ahí parte el sistema estomatognático. Entonces, hay muchos conceptos que van a encontrar el sistema estomatognático. Le voy a decir dos, le voy a decir tres conceptos del sistema estomatognático. Primero, por ejemplo, hay lo que es. El sistema estomatognático es el conjunto de estructuras, órganos y tejidos que se relacionan entre sí para cumplir determinadas funciones. Es un concepto, ¿cierto? Otro concepto es la relación anatómica y funcional entre los dientes, los maxilares, el ATM y los músculos masticatorios para cumplir funciones sensoriales. Hay otros conceptos, podría ser, por ejemplo, el sistema estomatognático es el conjunto de estructuras anatómicas y funcionales, ¿no? que definitivamente van a cumplir muchas funciones, y dentro de ellos pues están definitivamente pues los maxilares, los dientes y sobre todo
va a ser importante la participación de la ATL. ¿Qué cosa es ATL? Articulación temporomandibular y también los músculos paraprotéticos, ¿no es cierto? Pasa ya, los músculos paraprotéticos. Entonces, que quede claro que el sistema estomatognático no solamente participa la cavidad bucal, ¿no es cierto?, con sus estructuras, sino también la articulación temporomandibular, ¿no es cierto?, en el que, como dice, articulación temporo, el hueso temporal, y mandíbula, la mandíbula, en que ahí, gracias a ello, hay una apertura y cierre de la cavidad bucal, ¿no es cierto? Si no, no se pudiera, si no hubiera esa articulación temporomandibular. Y para que eso suceda, ¿qué tiene que haber? Músculos que van a permitir la apertura y el cierre, ¿no es cierto? Sin esos músculos tampoco es posible, ¿no es cierto? Entonces, por eso se llama sistema estomatognático, un conjunto de estructuras, de órganos, ¿no? Y tejidos, ¿no es cierto?, que están relacionados para cumplir esas funciones. Entonces, ¿quiénes intervienen? Todas las estructuras de la cavidad bucal, aparte de la ATM, aparte ya los músculos paraprotéticos, ¿no? Sin esto no se pudiera hacer la apertura y cierre de la cavidad bucal, ¿no es cierto? Entonces, por eso que en algunas universidades hay facultades de estomatología, ¿no? Pero bueno, ahora está reconocido como cirujano dentista, que creo que para nosotros, para nuestras aspiraciones, creo que es mejor. ¿Por qué? Porque nos consideran como cirujanos, ¿cierto? Cirujano, dentista. El otro, estomatología, no, ¿cierto? Entonces, ser cirujano ya un poco que nos eleva como una carrera médica, ¿cierto? Entonces, eso es importante. ¿Ya? Entonces, conceptos habrá muchos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y luego vienen las mucosas bucales, las membranas mucosas. ¿Ya? ¿Qué son las membranas mucosas? ¿Se acuerdan ustedes que en la primera parte del curso nosotros habíamos estudiado los epitelios? ¿Se acuerdan? Sí. Que recubrían superficies externas e internas. Sí. Ahora, esos mismos epitelios ahora se llaman membranas mucosas, ya, membranas mucosas que van a revestir todas las estructuras blandas de la cavidad bucal o cavidad oral, lo va a revestir. Ya, van a tener mucha similitud, pero van a tener alguna diferencia. Y esa diferencia va a estar de acorde a la estructura de la cavidad bucal. Por ejemplo, esa mucosa no va a ser igual en una encía o un paladar duro que, por ejemplo, en el labio o en el piso de boca. ¿Por qué? Porque funcionalmente, las estructuras van a tener diferente función, podríamos decirse, ¿no es cierto? En el caso de la encía, el paladar va a estar sometido ¿a qué? A fuerzas masticatorias, a fuerza de presión, ¿no es cierto? Entonces, esa mucosa definitivamente tiene que ser una mucosa adaptada para resistir esas fuerzas, ¿no es cierto? Ya, entonces, la naturaleza es sabia, ¿no es cierto? Dios nos ha hecho a nosotros perfectos, que no lo querramos entender, bueno, es un problema de pero hay que entender que todas las cosas, y nosotros vivimos en el paraíso terrenal, sino que hay muchos que lo convierten en infierno, ese es otro problema. Entonces, por ejemplo, la mucosa del piso de boca, es una mucosa que no necesita definitivamente, pues, soportar presiones, no hay presión, entonces definitivamente su estructura es otra, ¿no es cierto? La lengua, por ejemplo, tiene otras características, ¿no es cierto? También va a soportar algunas, pero la lengua pues tiene unas funciones en la captación de las sensaciones gustativas, ¿no es cierto? Entonces, los carrillos van a tener otra función, por eso digo, cada uno va a depender de la función que realice, su estructura histológica va a depender de la función que realice, está relacionada a la función. Entonces, en ese sentido,
va a haber pequeñas variaciones entre una mucosa de una estructura y de otra estructura, va a haber pequeñas variaciones. Ahora, lo que sí va a haber una variación fundamental, va a ser que toda mucosa va a tener un epitelio, ¿cierto? Ya hemos visto que es un epitelio, generalmente es un epitelio hay epitelios simples, hay compuestos, generalmente pues, que tienen varias capas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los epitelios también se adaptan, ¿no es cierto? Se adaptan para cumplir sus funciones, ¿no? Y tal es así que en algún momento algún epitelio hasta se puede modificar y eso se conoce como metaplasia. ¿Por qué se conoce como metaplasia? Por ejemplo, el epitelio de las vías respiratorias altas es un epitelio que está adaptado para, ¿qué va a recibir? Va a recibir, porque está en la vía respiratoria, va a recibir la entrada y la salida de aire, y ese aire a veces puede venir con polvo. Entonces, ¿qué tiene ese epitelio? Tiene unas vellosidades, y aparte estas mucosas van a tener unas glandulitas. Generalmente las mucosas de la cavidad oral van a ser húmedas todo el tiempo. Entonces, el de las fosas nasales, de la vía respiratoria alta, también tiene unas glandulitas que ya la hemos estudiado. Va a proveer de moco, ¿para qué? Para que el polvo no ingrese, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay una metaplasia? Cuando hay una persona que fuma cigarrillo permanentemente, 2-3 cajas diarias, el medio va a subir la temperatura de esas mucosas. Y entonces ese epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado se va a convertir en un epitelio escamoso plano, que es creado para otra función, pero no para la función respiratoria, ¿no es cierto? Entonces ya entra en lo que se conoce como metaplasia, que es el campo de la patología, ¿no es cierto? Entonces, como digo, estos epitelios también se pueden adaptar, ¿no es cierto? Pero acá estos epitelios normalmente están adaptados de acuerdo a su función, porque Dios nos hizo todo perfecto. Entonces, en ese sentido, estas membranas mucosas que revisten todas las estructuras blandas de la cavidad bucal van a revestir los carrillos, va a revestir los labios, va a revestir el paladar duro, el paladar blando, la encía, la lengua, la parte ventral de la lengua, el piso de la boca, todo va a revestir. Entonces, definitivamente, en la boca, ¿qué cosa tenemos nosotros que hace que esa mucosa sea húmeda? Glándulas salivales, muy bien, y al final achuntaron. Glándulas salivales mayores y también tenemos glándulas salivales menores. Inclusive hasta en la lengua el día de hoy vamos a ver que hay glándulas que van a producir arrastre de los detritos alimenticios. Entonces, estas membranas van a tener un epitelio, que acá también se va a llamar epitelio. Ya, entonces, cuando hablemos nosotros ya del revestimiento de la cavidad bucal, hablemos de membranas mucosas, ¿ya? Que tienen una estructura, tienen un epitelio, y luego, ¿qué cosa hay por debajo de la membrana basal? ¿Se acuerdan ustedes? En piel. Tiene una similitud con el epitelio de la piel. ¿Qué cosa hay? Tejido conectivo laxo. Entonces, la membrana basal va a ser el que separa el epitelio del tejido conectivo, ¿no es cierto? Y nosotros habíamos dicho que ahí había una dermis, ¿no es cierto? Habíamos dicho en la piel dermis papilar, dermis reticular. Aquí ya no se va a llamar dermis. Aquí en las mucosas se va a llamar lámina propia. Inclusive podría llamarse estacorio, ¿ya? Entonces, pero el nombre específico es lámina propia. Cuando hablemos de mucosas, lámina propia. No me van a decir doctora y de hermes, no. Ya solo hay lámina propia. ¿Que tiene características similares? Sí, son características similares. Y luego, vamos a ver nosotros más adelante, vamos a ver la estructura. No sé si ya la tengo acá, la estructura histológica. No sé dónde está. Bueno, ahorita lo vamos a ver, al final lo vamos a ver, no se preocupen. Entonces, tenemos una lámina propia, por debajo hay mucosas que van a tener una submucosa, ¿no es cierto? Va a tener una submucosa, ¿ya? Entonces, y esa submucosa
en algunos casos va a jugar un rol importante, y lo vamos a ver, ya, qué rol cumple la mucosa más adelante. Ya. Vamos a avanzar sobre la división de la mucosa bucal en base a criterios estrictamente funcionales, ¿ya? Solo criterios estrictamente funcionales. Entonces nosotros vamos a dividir la mucosa primero en mucosa masticatoria. Dentro de esa mucosa masticatoria vamos a considerar dos estructuras. El paladar duro, que está en la parte superior de la cavidad bucal, o sea, en el techo, y tenemos nosotros a la encía. Con respecto a la mucosa de revestimiento, llamado también de reflexión. ¿Por qué? Llaman reflexión, ¿por qué? Porque va a revestir algunos órganos, por ejemplo el labio, que se va a estirar, va a tener movimiento, tiene otras características. En cambio, la encía es rígida, la encía es rígida, igual el paladar, y está adherido generalmente ¿a dónde? Al hueso, está adherido, ¿no es cierto? Está adherido al hueso, por eso que no tiene movilidad. ¿No es cierto? La encía en el paladar no tiene movilidad, ¿no es cierto? Tienen en algunos casos, por ejemplo, en el caso del paladar, tiene muy poca submucosa a los laterales, tiene muy poca submucosa a los laterales, ¿ya? Entonces, por eso que es rígida. En cambio acá le llaman de reflexión. ¿Por qué? Porque va a tener movimiento, se va a movilizar. Dentro de ellos tenemos el labio, las mejillas, el fórnico o fondo vestibular. Ya saben cuál es el fondo vestibular, ¿no es cierto? Tenemos la mucosa alveolar. ¿Dónde está la mucosa alveolar? Está por debajo de la encía. Ahorita lo vamos a ver. Ya, la mucosa alveolar. Ya. Luego vamos a tener el piso de la boca y el velo del paladar que está atrás. Ya el velo del paladar termina en la uva. ¿No es cierto? Ahí tenemos. Y luego tenemos a la famosa mucosa especializada. ¿Por qué mucosa especializada? Porque va a cumplir funciones especializadas como la captación de sensaciones primarias. ¿Cuáles son esas sensaciones primarias? El dulce, el salado, el agrio, el amargo, ¿no? Y el amargo. ¿Amargo? ¿Qué es? Amargo. ¿Ah? Claro, el amargo. Algo es igual que algo. Ya, listo. Entonces, definitivamente es a través de esos botones gustativos que ya creo que en algún momento hemos estudiado, que esos botones gustativos, ¿no?, se encuentran en la muralla epitelial y están compuestos, tienen la forma de fondo de un tonel y están compuestos por células periféricas y células centrales altamente especializadas, ¿no es cierto? ¿En qué es la función de captación? Entonces, ya tenemos nosotros tres tipos, ¿no?, de mucosa de acuerdo a criterios estrictamente funcionales. Wow. Pues vamos. Ha regresado, es al otro lado. Estoy regresando. Ya está, listo. Vamos a ver algunas características generales de la mucosa masticatoria. Cuando yo le hablo de características generales, debamos entender que estamos incluyendo al paladar duro y estamos incluyendo a la encía. Características generales. Después vamos a hablar específicamente, ¿ya? Acá tenemos nosotros la famosa mucosa masticatoria, que podría ser de la encía o podría ser del paladar duro, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esas características, primero, está sometida directamente a fuerzas intensas ¿de qué? De fricción y presión, ¿no es cierto? ¿Originadas por qué? La Por masticación. el impacto masticatorio. Eso es una característica. Entonces, está sometida a fuerzas de presión y de fricción. Suele ser, lo que decíamos hace un ratito, suele estar fija al periósteo del hueso y no experimenta estiramiento, es rígido, ¿no es cierto? Es rígido, no es como el de reflexión, ¿no es cierto? Que se moviliza, tiene movimiento. Otra característica. El epitelio puede ser orto o paraqueratinizado con numerosas crestas epiteliales. Estas son las crestas epiteliales o los clavos epiteliales, mira, largos, profundos, ¿no es cierto? Y con corio denso o semidenso, ¿no es cierto? En este caso no le debemos llamar corio, es lámina propia, ¿no es cierto? Pero la autora ahí del que he sacado le ha puesto corio. Pero bueno, en última instancia se le llama corio, pero no en última instancia. Ya. Pero esta es su característica.
vamos a ver nosotros que generalmente en la encía vamos a encontrar el epitelio ortoparacratineado. Generalmente lo vamos a encontrar ahí. Ya después vamos a hablar de eso. ¿Qué consiste? La submucosa es poco significativa, esa. ¿Qué quiere decir? Solo de los sectores laterales del paladar duro. En otras palabras, la mucosa masticatoria tiene muy poca submucosa, a excepción de las partes laterales del paladar duro. ¿Ya? Entonces, otra característica. ¿No saben? ¿Ya? Listo. Y por último, dice que carece de submucosa en la encía. ¿Ya? La encía carece de submucosa. La encía. ¿No es cierto? Ya lo anterior lo dice, ¿no es cierto? Solamente está limitado a esos sectores laterales del paladar duro. Entonces la encía carece de submucosa. ¿No es cierto? Listo. Entonces, acá tenemos, ya sea encía o paladar duro. Esta es la parte epitelial, esta es la parte de la lámina roja. ¿No? Hablar de submucosa prácticamente no se puede porque está reducido a pequeñas porciones del paladar duro. En la encía no hay submucosa. ¿Ya? De frente está adherido, ¿a dónde? Al hueso alveolar. Pasamos. Ya, acá tenemos el paladar duro. Acá tenemos el paladar duro. ¿No es cierto? Anatómicamente, el paladar duro está constituido por qué? Mira, acá estamos viendo los dientes. Este es el maxilar superior, ¿verdad? El paladar duro. En la mandíbula no hay paladar, ¿no es cierto? Ya, el paladar duro llega a este nivel. Y luego viene el paladar blando y termina en la boca, ¿no es cierto? Paladar duro ya está ahí. Entonces, ese paladar duro va a tener una papila incisiva. Ustedes suben la lengüita arriba, ¿no? Ya para el nervio nasopalatino, la papila incisiva y un agujero. Ya lo van a ver en anatomía 1000 veces, ya lo van a ver en anatomía. Acá está la papila incisiva, importante. Tenemos un rafe medio. Prácticamente podría decir que el rafe medio prácticamente va como dividir, ¿no? Aparentemente divide en dos partes del paladar, ¿no? Es un rafe medio, ahora lo que llaman medial o medial. ¿Ya? Entonces, luego tiene dos zonas muy características. Tiene una zona anterolateral y una posterolateral. Acá anterolateral y posterolateral. En la zona anterolateral, ¿no? Va a haber una estructura que solo la vamos a encontrar en la parte anterolateral. ¿Ya? Cuando nosotros encontremos células adiposas, automáticamente tenemos que pensar que estamos en la parte anterolateral del paladar duro. ¿Ya? Y en la parte posterior, que está más o menos a este nivel, la parte posterior a este nivel, en la parte posterolateral, nosotros vamos a encontrar glándulas salivales menores. ¿No es cierto? Glándulas salivales menores. Entonces, en conclusión, al final del paladar duro, que es el inicio del paladar blando, porque el paladar blando continúa, entonces de ahí para allá va a haber gran cantidad de glándulas salivales menores, ¿cierto? Y una explicación de la cantidad de saliva que hay, ¿no? En nuestra cavidad bucal, que mantiene siempre húmeda nuestra cavidad bucal, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos nosotros, ¿no? Esta es la zona, acá está la zona glandular y acá está la zona adiposa. ¿Ya? Acá está. Zona adiposa, anterolateral y posterolateral. A ambos lados, ¿no es cierto? Listo. Ahora, esto es anatómicamente, ¿no es cierto? Y acá que tienes la papila, ¿qué cosa hay posterior a la papila en sentido horizontal? Suban la lengua ustedes aquí. Tienen las famosas arrugas palatinas. Arrugas palatinas, van de 2 a 6 arrugas palatinas en sentido horizontal. Son elevaciones y depresiones, que son muy importantes ¿para qué? Para la odontología forense. ¿Y saben por qué? ¿Por qué es importante para la odontología forense?
porque va a permitir identificar a algunas personas, por ejemplo, algunos que han sido quemados, que han sido torturados, etc. Entonces, definitivamente se puede, por esas arrugas palatinas se puede identificar. ¿Por qué? Porque es frecuente que a veces las personas, cuando van a los consultorios dentales, siempre se les toma impresión, ¿cierto? Se les toma modelo de estudio, ¿no es cierto? Y esos generalmente se almacenan en los consultorios, ¿no es cierto? Así como las radiografías. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una duda para identificar a una persona, dice, pero mi familia o mi paciente o se atendía con el doctor Monge. Hay que ir a buscar si hay alguna medida ya. Entonces el doctor Monge, sí, acá hay una. Ya. Entonces verifican, chequean y es como la huella digital, ¿no es cierto? La huella digital solo pertenece a una persona, no pertenece a dos, ¿no es cierto? Entonces igual. Entonces esto nos sirve para la odontología legal. También van a llevar un curso de odontología legal, creo, en quinto año, probablemente, ¿ya? Entonces, acá lo que estamos viendo, esta es la parte supuestamente anterior. Acá tenemos histológicamente que tenemos el epitelio. ¿Qué tipo de epitelio hay? Hay un epitelio poliestratificado plano queratinizado. Pero ese epitelio poliestratificado plano queratinizado, no queratinizado, sino queratinizado, ¿ya? Entonces, ¿qué característica presenta? Miren acá la queratina, ¿qué ven acá? Una elevación, una depresión, otra elevación, otra depresión. Esas son las arrugas palatinas, ¿no es verdad? Que ustedes con la lengua la pueden tocar, las arrugas palatinas. ¿Qué son epitelios malpillados? ¿No? ¿Por qué? Porque, o sea, tiene estrato basal, estrato espinoso de Malpighi, epitelio, luego tiene el estrato granuloso y luego viene el estrato lúcido y el estrato córneo, que aún se llama queratina, por eso ya. Acá están los clavos epiteliales, en este caso, ¿ya? Y acá no están muy pronunciados, ¿no es cierto? Esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. Acá tiene que haber en la lámina propia, cerca a la parte de la submucosa, pues laterales hay submucosa, ¿no? Entonces, ¿qué va a haber? Células adiposas y atrás, ¿qué hay? Glándulas salivales, ¿no es cierto? Que van a ser importantes para mantener húmedo toda la mucosa bucal, ¿no es cierto? Entonces, esta es la característica del pasamos. Mucosa de revestimiento. Ya hemos dicho que la mucosa de revestimiento es aquella mucosa que va a revestir órganos, músculos. Es una mucosa flexible que se va a desplazar, que no va a estar sometida pues a la fuerza de fricción o de presión. Entonces, ¿cuáles son las características? Primeramente, este epitelio es un epitelio no queratinizado. O sea, estamos hablando de un epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Estrato basal, estrato intermedio y estrato superficial, ¿no es cierto? Entonces, con mayor número de capas que la mucosa masticatoria. Tiene varias capas, ¿no es cierto? Porque son 3 capas, pero las capas son más extensas, ¿no es cierto? Pero no tiene queratina, ¿ya? No tiene queratina. Acá no hay queratina, ¿verdad? No hay queratina. Estrato basal, estrato intermedio y estrato superficial. En el estrato superficial, ¿qué va a haber? Células con núcleos pipnóticos, ¿no es cierto? Y otras áreas que están en vía de queratinización. Eso encontramos. Ya. Luego, con respecto a la lámina propia, acá siguen colocando cóleo. ¿Ya qué cosa es? Lazo o semilazo. La papila del cóleo y crestas epiteliales menos frecuentes y profundas, ¿no es cierto? Acá hay bastante profundas las crestas epiteliales. Con respecto a la submucosa, aquí sí dice la submucosa es bien definida, puede contener glándulas salivales. Miren que la cantidad de glándulas. Hay glándulas salivales serosas, de von Ebner, hay glándulas salivales mucosas, ¿no? De Weber, ¿no? O también glándulas de
glándulo que vamos a ver. Entonces, acá, cantidad en la submucosa, porque esta es la lámina propia y esta es la submucosa, ¿no es cierto? En la submucosa, ¿qué hay? Cantidad de glándulas salivales menores de tipo seroso. Ya, de seroso son las oscuras y las claritas son mucosas. ¿Ya? Listo. Ya, y aparte también vamos a tener, aquí en esta zona vamos a tener cúmulos o generalmente nosotros le llamamos, son como unos racimos de células adiposas, porque se van a encontrar como formando racimos de células adiposas, y también va a haber fibras musculares estriadas. ¿Por qué? Porque a ese nivel, generalmente, cuando hablábamos de glándulas, nosotros habíamos dicho que las glándulas eran invadidas por tabique de tejido conectivo, ¿no es cierto? Ya por el famoso estroma, ¿se acuerdan del estroma? Que invadía, ¿para qué? Para darle soporte, ¿no es cierto? Y no solamente soporte, sino que a través de esos tabiques de tejido conectivo van a ingresar los vasos, los nervios, todo, y sobre todo los vasos. ¿Qué rol tienen? Llevar sangre para la Nutrición. ¿no es cierto? Entonces, toda esta zona de la submucosa, miren desde acá, glándulas. Acá la conductos secretores, en fin, esta es la lámina proteogórica, ¿ya? Ahí, bueno, yo creo que esa es una característica. Luego, acá también tenemos otra mucosa de revestimiento, en este caso es el labio, ¿no es cierto? Que puede ser labio superior o labio inferior. Indistintamente, el labio está revestido por una mucosa de revestimiento, ¿no es cierto? Que tiene las mismas características que hemos visto, ¿no es cierto? Tiene un epitelio poliestrativo plano no queratinizado, tiene una lámina propia y tiene una submucosa. Pero acá donde nos interesa a nosotros, hay varias cositas que nos interesan. En el labio nosotros vamos a identificar tres zonas muy características. Hasta acá, miren, de aquí a acá, es la primera zona. ¿Y cuál sería la primera zona que en mi labio? Acá, miren, donde yo tengo piel, donde me salen bigotes, ¿no es cierto? Esa zona es la primera zona del labio. ¿Ya? Acá, donde me salen bigotes, o acá puede ser, donde hay piel, ¿no es cierto? Ya, entonces esa es la primera zona del labio. La segunda zona del labio es esta, donde las señoritas, el vermellón que le llaman, donde tienen bastante rojito y se aplican lápices labiales, ¿no es cierto? Esa es la zona del vermellón, o llamado también segunda zona, o llamado también zona roja, o llamado también zona de transición. Tiene varios nombres, porque la histología es sinónimo, ¿no es cierto? Entonces, esta es la zona roja. Ya, aquí, por ejemplo, aquí termina, y ustedes se dan cuenta que aquí hay unas cositas amarillas, ¿no es cierto? Hasta aquí termina, porque esto, ¿qué cosas son? Folículos pilosos cortados longitudinalmente, folículos pilosos cortados transversalmente. Lo del centro de amarillo, ¿qué cosa es? El pelo, ¿no es cierto? Seguro de una persona que se pintó de amarillo y le hicieron el corte y ya salió amarillo, ¿ya? Si hubiera sido verde, salía de verde, ¿ya? Listo. Entonces, acá tenemos ya, aquí termina la primera zona y empieza la segunda zona hasta aquí. Hasta aquí. Esa es la zona del vermellón, o segunda zona, o zona roja, ¿no es cierto? O zona de transición. ¿Por qué? Porque esa zona va a representar una transición entre la primera y la tercera zona, ¿ya? Y vamos a decir por qué. Porque este es un epitelio poliestratificado plano queratinizado, porque tiene queratina, ¿verdad? Queratina. En cambio, acá en la tercera zona, que es la zona interna del labio, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de mucosa hay? Una mucosa poliestratificado plano no queratinizado. O sea, no hay queratina. Por lo tanto, la segunda zona representaría una zona de transición. ¿Por qué? Porque ahí el epitelio cambia. De la primera zona es poliestratificado plano queratinizado, se convierte en la tercera zona en un epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Por eso que a la segunda zona se le llama una zona de transición entre la primera y la tercera zona. Porque el epitelio de la primera zona es un tipo y el de tercera es otro tipo. Entonces, ahí va cambiando. Pero para que haya cambio, siempre hay un periodo de transición, ¿no es cierto? De transición. Ya, listo. Entonces, acá, ¿qué cosa hay? Folículos pilosos en abundancia y también por acá
va a haber algunas. ¿Qué más puede haber ahí? Ya lo hemos visto. ¿Qué hay? Glándulas. Glándula sudorípara. Mira cómo está sudando aquí mi Fidel, está sudando. ¿Por qué? Porque hay glándulas sudoríparas, ¿no es cierto? Entonces el sudor sale a través de los poros, ¿no es cierto? Ya, entonces acá está el epitelio, acá está la lámina propia, acá está la submucosa. Los fondos glandulares, ¿dónde están los fondos glandulares? En la submucosa. Los fondos glandulares están en la submucosa. Ya saben que la glándula sudorípara, ¿qué cosa hay en la submucosa? ¿Qué cosa hay? Los conductos secretores o adenómeros que se enrollan como una serpiente ahí, ¿no es cierto? Ya, entonces hay un fondo glandular. El folículo piloso, ¿cómo es? Es como un bulbo. Sí. Se ensancha, ¿cierto? Eso está a nivel de la submucosa. Ya. Luego pasamos nosotros acá. ¿Podría señalar de nuevo la zona 2? ¿Cómo? ¿Podría señalar de nuevo la zona 2? La zona 2 va de aquí hasta aquí. Esta es la zona 2. Ya, entonces ese epitelio de transición es un epitelio muy delgado. Delgadito, parece muchas veces una malla de pescador. Delgadito es ese epitelio, porque es un epitelio de transición. Ya, entonces, ese epitelio de transición, ¿por qué se va a caracterizar? Porque va a tener clavos epiteliales largos y en su contraparte de los clavos que hay, papilas coreales profundas, ¿no es cierto? O lámina propia profunda, ¿no es cierto? En su contraparte. Si hay un clavo largo, ¿qué cosa hay? Papila coreal profunda, ¿no es cierto? Entonces, eso vamos a encontrar. Ya, eso vamos a encontrar. Ya, listo. Esta es la característica. Ya, entonces, acá luego tenemos la lámina propia y toda la submucosa. Pasamos a la tercera zona, epitelio poliestratificado, no caracterizado, en la parte interna del labio. Ya, acá las papilas coreales, los clavos epiteliales son cortos, ya acá cortos, las papilas coreales poco profundas. Viene la lámina propia y viene la submucosa acá. Ya, acá no hay mucha estructura. ¿Y qué cosa hay en la parte central? ¿Qué hay en la parte central? ¿Qué hay, chicos? ¿Qué hay? Eso que ustedes mueven bastante. El músculo orbicular de los labios. Porque todo el día para el cotorreando, ¿no es cierto? Entonces, gracias a ese músculo orbicular de los labios, que es un músculo estriado, ¿no es cierto? Y a todo esto rojito es el músculo que mueve el labio. Todo esto es el músculo orbicular de los labios. ¿Ya? Listo. Pasamos. Ese pues. Mucosa especializada. Porque acá tenemos una lengua, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho que la mucosa especializada se encontraba en la cara dorsal de la lengua. No se encuentra porque la lengua tiene una cara dorsal y tiene una cara ventral. Se encuentra exclusivamente en la cara dorsal de la lengua. Ahí está. Ahora, la lengua es una sola, pero también por motivo de didáctica y de función se le ha dividido en tres partes. Uno, que es los 2 tercios anteriores, 2 tercios anteriores de la lengua y este es el tercio posterior de la lengua. Ya, entonces algunos le llaman, el tercio posterior le llaman raíz, ¿no es cierto? Le llaman raíz o base de la lengua, ¿no es cierto? Ya, entonces, que hay que tener claro que es los 2 tercios anteriores de la lengua y el tercio posterior. Entonces, aquí nosotros vamos a tener la presencia de ¿qué? De papilas gustativas. ¿Cierto? Y esas papilas gustativas nosotros las vamos a encontrar en los 2 tercios sus botones están en sus pares laterales. va a haber un predominio de las papilas. Pero eso es en embrión, estamos en esta chica. La función y también la función. Con respecto a las papilas foliadas, generalmente están más para el tercio posterior, pero en las zonas laterales. En la parte posterior, en las zonas laterales. Ahora, ya les he dicho que las papilas foliadas son un poco rudimentarias en nosotros los seres humanos. Más en animales. No en todos los animales, sino en el conejo. Porque el conejo son muy, pero muy desarrolladas las papilas foliadas. Entonces, acá están las papilas foliadas. Y ahora faltarían las papilas calyciformes. ¿Dónde se encuentran? Las papilas calyciformes
son las papilas de mayor tamaño, tienen forma de un cono trunco con base superior y tienen dos entradas, los famosos surcos circunvaladores. Ahora, esas papilas caliciformes o papilas también circunvaladas, ya se van a encontrar aquí. Aquí hay una línea divisoria entre los dos tercios anteriores y el tercio posterior de la lengua que se llama surco terminal o también llamado bilingual. Entonces, esa bilingual no es otra cosa que un surco. En ese surco solamente hay, en todo ese surco hay de 8 a 10 papilas caliciformes en ese surco, porque son papilas grandes, pero están dentro del surco, ¿ya? Esas papilas son las más grandes y son importantes. ¿Por qué? Porque esas papilas caliciformes están directamente pues, relacionadas a que en sus murallas laterales, solo en las murallas laterales, o llamado también muralla epitelial, como quieran llamar, por histología es sinónimo, muralla epitelial, ahí en esas paredes laterales, ¿qué va a haber? Botones gustativos, ¿cierto? Ya saben que un botón gustativo tiene la forma de un tonel formado por células periféricas o sostén y células centrales o neurosensoriales. Entonces, aquí tenemos de 10 a 12 papilas. Pero ¿qué pasaría? Cuando nosotros hacemos un corte histológico, nunca vamos a encontrar las 10 papilas, ¿no es cierto? Porque esta es una B. Si corta, pueden salir las de acá o las de allá, pero nunca van a salir las 10. Entonces, pero suficiente, a veces sale una o dos papilas en el corte, pero suficiente para saber que ya. Entonces, definitivamente, acá lo que está posterior es la amígdala lingual y acá tenemos la amígdala palatina. Eso yo creo que en anatomía ustedes ya lo van a identificar, si lo han identificado en la anatomía. Entonces, la amígdala lingual y amígdala palatina. ¿No es cierto? Ya saben que a veces nos da algún problema. Hay personas que ante un resfrío reaccionan con una amigdalitis. ¿No es cierto? Una inflamación. Hay personas, por ejemplo, yo jamás en la vida he tenido una inflamación de amígdala. De frente se me van los bronquios, ¿no es cierto? Pero hay otros que su puerta de entrada, primero es la amígdala. Les da fiebre y si controlan ahí, ya no pasó a los bronquios o a los pulmones, no pasa. ¿Ya? Entonces, esa es la característica. ¿Ya? Entonces, acá tenemos pues esa mucosa especializada. ¿Por qué? Porque es una mucosa que va a cumplir funciones especializadas con respecto a las sensaciones primarias que hemos hablado. ¿No es cierto? Pasamos. Ya. Acá tenemos a la famosa papila caliciforme o circunvalada, como quieran llamarlo. Como ven, es bastante grande, tiene la forma de un cono trunco con base superior y tiene dos entradas. Las hendiduras, dos hendiduras, ¿no es cierto? Tiene dos hendiduras, ¿ya? Entonces, acá está la muralla lateral, acá están los botones gustativos en la muralla lateral, ¿ya? Entonces, acá, curiosamente, esta papila que está dentro del surco va a tener unas glándulas salivales menores, la de Vogt. ¿Dónde se van a encontrar? Acá, en la submucosa. Y miren qué cosa es esto. Este es un conducto excretor que el producto de secreción de estas glándulas salivales menores las va a llevar acá, ¿no es cierto? A esa hendidura. ¿Para qué? Para producir el arrastre de los detritos alimenticios que se quedan constantemente, una autolimpieza. Entonces tenemos ahí glándulas salivales menores como de von Ebner, que es de tipo seroso puro, o de Weber, o también tenemos mixtos. ¿No es cierto? Entonces, acá están. A nivel de la submucosa, acá están. Miren. Y estos son conductos secretores que van llevando el producto. ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama el producto? ¿Cómo se llama el producto de una glándula salival? Saliva. Entonces, la saliva lo va a agregar. Listo. ¿Ya? Entonces, esta es la característica de una papila caliciforme. ¿Cuántas hay? De 10 a 10. La otra papila que se va a encontrar en ese cuerpo de la lengua, ¿no es cierto? Porque tiene un cuerpo y tiene una base. Entonces, acá hay una
Filiformes. Que para ustedes han visto un repollo, una coliflor, o también a veces los chicos se hacen corte de honguito, ¿no es cierto? Como un honguito. Sí, hay bastante que se hacen corte de honguito, bueno, la moda me incomoda. Ya, entonces, ahí está el relieve. Esta es una papila fungiforme. Tiene forma de honguito. Fungiforme, y acá al costado tenemos una papila filiforme. Forma de filiforme. ¿Cuál es la diferencia? La fungiforme tiene forma de hongo Y el otro y la filiforme tiene forma de dedo, ¿no es cierto? De dedo o también de aguja, le llaman algunos, ¿no es cierto? Esa es la forma que le den, ¿ya? Entonces, pero la papila filiforme no tiene botones gustativos. No tiene. No tiene. La papila fungiforme Sí tiene, botones arriba, gustativos, superior, pero superior. los botones gustativos los tiene a nivel de su muralla epitelial del techo. A este nivel, acá están los botones gustativos. Ahí están, en el techo. No tiene sus paredes laterales, no tiene botones gustativos. ¿Ya? Esa es la diferencia que tiene. ¿Ya? Entonces, las filiformes no tienen botones gustativos. Pero ahí tenemos hasta dos papilas filiformes. Una acá y una papila cordial primaria acá. Y acá, tú ves que sí, la papila cordial se ramifica como si fuera una mano, ¿no es cierto? Ya, listo. Pasamos. Estructura histológica de la mucosa oral, o llamado también mucosa bucal. El curso le han puesto mucosa bucal, es histología bucal, pero es lo mismo, ¿no? Tranquilamente le han podido poner histología oral, ¿no sé? Es lo mismo. Claro. Entonces, acá lo que yo les decía, la mucosa bucal, ya lo que hemos dicho, está formada por dos capas. Primero el epitelio y el tejido conectivo. Pero en el caso del tejido conectivo, les he dicho, ya no se llama tejido conectivo, se llama lámina propia. Podría ser cónico, pero lo específico es lámina propia. Lámina propia. Entonces, el epitelio, ya hemos hablado del epitelio, que es un epitelio grueso, que tiene, en este caso, tiene varias capas generalmente, hay unos epitelios que son queratinizados, no queratinizados. Y el tejido conectivo en este caso es la lámina propia, ya por sus las características que hemos visto, ¿no es cierto? En la lámina propia ya hemos visto miles de veces cuál es la característica. La lámina propia es similar a lo que es la dermis papilar y dermis reticular, ¿no es cierto? En piel, ¿no? Si hacemos un paralelo es similar. Muy vascularizado, presenta cantidad de fibras, células, sustancias fundamentales, ya lo hemos visto en miles de veces. Entonces, esa es la lámina propia, pero no hemos visto la submucosa. La submucosa está constituida por tejido conjuntivo de espesor y densidad variable. Ya le hemos dicho, ¿por qué es de densidad y espesor variable? ¿Por qué? Porque se va a adaptar a los diferentes tipos de órganos que tenemos en la cavidad bucal, o diferentes estructuras, mejor dicho, diferentes estructuras. No es lo mismo una encía, no es lo mismo que un labio, no es lo mismo que un piso de boca, no es lo mismo, ¿no? Entonces, por eso que el espesor y la densidad va a ser variable. Ya, acá está la estructura histológica, ¿ya? Acá está la estructura histológica, ¿ya? Acá el epitelio, acá está capa córnea, capa granulosa, capa espinoso de Malpighi, capa basal o estrato basal, ¿ya? Luego, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos por debajo, ¿qué tenemos? La lámina propia. ¿Qué dice acá? Lámina propia, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia con el epitelio de la piel, que acá ya no se habla, no de tejido conectivo, sino de lámina propia. Ahora, y luego, hasta aquí llega la lámina propia, luego viene la submucosa, ¿no es cierto? O sea, quiere decir que la submucosa está por debajo de la lámina propia. Y luego, esta submucosa va a estar en contacto ¿con quién? Con el periósteo. ¿Y qué cosa es el periósteo? Es el recubrimiento, en este caso, del hueso alveolar, ¿no es cierto? Del hueso alveolar o hueso maxilar, como quieran. ¿Ya? Entonces, acá está el hueso, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de hueso es acá? ¿Qué tipo de hueso es? Compacto. ¿Compacto? Sí. Compacto. Porque no tiene Entonces, trabéculo. ahora bien, ¿qué cosa es la lámina propia? Ya, si ustedes ven en la submucosa, ¿qué hay? ¿Qué cosa es esto, señores? Vasos. Grandes troncos arteriales, venosos, hay filetes nerviosos. ¿Ya? ¿Hacia dónde se van de la submucosa? Se van
cierto? Ya, algunos filetes pasan inclusive hacia el epitelio, pero los filetes nerviosos. ¿Por qué? Porque los vasos no pasan. ¿Por qué? Porque el epitelio es avascular. ¿Y cómo se nutre? Por un proceso de difusión. ¿No es cierto? Esa es la primera. Entonces, ahora bien, aquí en la mucosa, ¿qué cosa es esto que parece que una serpiente? Una glándula. El conducto secretor anemómeno es una glándula salival menor, porque acá no hay mayores, solo hay menores. Entonces, este es el conducto secretor. ¿Y qué cosa? Este es el conducto excretor. ¿Que sale hacia dónde sale? Hacia la superficie de la mucosa. ¿Para qué? Para lubricarla. ¿Por qué? Porque los epitelios de las mucosas son húmedos en la cavidad bucal, ¿no es cierto? Es por eso que cuando uno hace alguna intervención a nivel de la cavidad bucal, la cicatrización demora. Cuando es fuera de la piel, el sol todo ayuda a que seque rápido. En la boca, demora, ¿no es cierto? En la boca demora más. Entonces, ya acá está, y todo esto, acá, esta submucosa se adhiere, ya hemos visto, mediante fibras colágenas a ese periósteo, porque el periósteo es el recubrimiento del hueso compacto, ¿no es cierto? Todo hueso tiene un periósteo y tiene un endógeno, entonces ahí se inserta. Es por eso que en algunos casos, como el caso de la encía, el paladar, casi no hay submucosa, ¿no es cierto? Sobre todo en la encía no hay submucosa, en el paladar hay algo en las partes laterales. Si no hay submucosa, se adhiere de frente, ¿a dónde? Hacia el hueso, ¿no es cierto? Hacia el periósteo, que es parte del hueso, ahí se adhiere. Entonces, yo creo que acá ya está claro cuáles son la estructura histológica de una mucosa, ¿no es cierto? ¿O hay alguna duda acá? Yo creo que Cuando no tienes una cosa, ¿cómo llegan los paquetes nerviosos? ya, ahora, en cuanto al epitelio mucosa bucal, esta puede ser lo que ya habíamos dicho, puede ser, en algunos casos puede ser queratinizada, en otros puede ser paraqueratinizada y en otros casos no queratinizada. Cuando nosotros hablamos que la mucosa puede ser queratinizada, yo creo que es obvio, ya hemos estudiado desde histología general. La mucosa pues que tiene pues un epitelio poliestratificado plano queratinizado. ¿Por qué? Porque su capa más superficial es queratina, ¿no es cierto? Ya saben, con escamas de queratina que se van desprendiendo constantemente, ¿no es cierto? Ya se van desprendiendo. Es igualito casi que la piel, ¿no? En la piel, bueno, se desprenden, cuando ustedes se bañan aquí en la cavidad bucal, igualito también hay desprendimiento. ¿Por qué? Porque ya habíamos nosotros también estudiado que todas las células de nuestro organismo tienen un periodo o una etapa de recambio, ¿no? La renovación de las células. El de la piel dura 28 días, el intestino 4 a 6 días y así. Y todas las células tienen una vida finita. Y nosotros también, ¿no es cierto? O morimos jóvenes o morimos viejos, pero que pases de 120 años está bien difícil, ¿no? Casi imposible, ¿no? Creo que hasta por ahí puede llegar un ser humano, más allá ya no. Al final, todos tenemos que morir, puede ser lo malo, ¿no? ¿No? Eso es lo malo, que uno tiene que morir. Y lo peor, cuando estamos jóvenes, nosotros no valoramos esa bendición que es el joven. El joven tiene fuerza, energía, tiene todo, ahí eran desfilados y están acá, es una bendición de Dios. Pero ¿qué pasa cuando ya llegamos a la adultez, a la vejez? Ya no hay fuerza, no hay ganas, no hay emoción. Habrán visto que hay hasta colegas que hasta no podían ni marchar seguramente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya pues. Entonces, lo malo es que llega la vejez, pues, ¿no? Entonces, eso es lo malo y lo triste, ¿no? Que uno tiene que morir al final, ¿no? Nadie se queda para semilla. Entonces, el paraqueratinizado. En la encía, la encía es una de las estructuras que va a tener un epitelio paraqueratinizado en un 70% más o menos.
un 70% tiene un epitelio paraqueratinizado. ¿Y qué cosa es el epitelio paraqueratinizado? El epitelio paraqueratinizado es aquel que las células más superficiales